Desperté sin cabello. Mis mechones plateados, que había cuidado durante décadas como si fueran hilos de plata pura, estaban esparcidos sobre la almohada como plumas de un pájaro muerto. Pasé la mano por mi cabeza rapada y sentí la piel fría, rasposa, humillada. Era el día del casamiento de mi hijo Ramiro, y alguien había decidido que yo no merecía estar bella para la ocasión más importante de su vida. El espejo de mi tocador me devolvió la imagen de una desconocida. 70 años de vida, y nunca había visto mi propio rostro tan desnudo, tan vulnerable. Los mechones grises que me habían acompañado en cada momento importante de mi existencia ahora yacían muertos sobre las sábanas blancas que yo misma había bordado para esta habitación décadas atrás. Buenos días, Esmeralda. La voz de Virginia flotaba desde la puerta como miel envenenada. Estaba ahí parada, impecable en su bata de seda rosa, con una sonrisa que jamás había visto antes, sosteniendo las tijeras que habían destruido mi dignidad mientras yo dormía confiada en mi propia casa. Sus uñas perfectas brillaban bajo la luz de la mañana, y en sus ojos había una satisfacción que me heló la sangre. Espero que hayas descansado bien. Tienes un día muy importante por delante, continuó, caminando hacia mi armario con la naturalidad de quien se siente dueña de todo. Sus tacones resonaban sobre el piso de madera como pequeños martillos clavando mi humillación. Mis manos temblaron mientras tocaba los restos de lo que una vez fue mi cabello. Podía sentir cada corte irregular, cada pedazo de piel expuesta al aire frío de la mañana. ¿Qué has hecho?, susurré, y mi voz sonó quebrada, como si las palabras se hubieran cortado junto con mi cabello. Lo que tenía que hacer, respondió Virginia, guardando las tijeras en el cajón de mi cómoda con movimientos deliberados, casi ceremoniales. Alguien tenía que ponerte en tu lugar antes de que arruinaras mi día especial. No podía permitir que una mujer de tu edad compitiera conmigo por atención. El mundo se detuvo. El reloj de la abuela siguió haciendo tic-tac, pero yo ya no podía escucharlo. Solo podía ver mi reflejo fragmentado en los pedazos del espejo que Virginia había roto la semana anterior durante una de sus limpiezas y que yo había pegado con cinta transparente, tratando de mantener unida mi casa como trataba de mantener unida mi familia. Mírate, Virginia se acercó por detrás y puso sus manos sobre mis hombros desnudos. Ahora sí pareces lo que realmente eres. Una mujer mayor que ha perdido su lugar en el mundo. Las palabras cayeron sobre mí como piedras arrojadas a un pozo profundo. Cada una dolía más que la anterior, y yo me quedé ahí sentada en la cama donde había soñado con este día durante meses, donde había planeado cada detalle de la boda perfecta para mi hijo, sintiendo como mi mundo se desmoronaba mientras Virginia elegía qué vestido debería usar yo para el casamiento de mi propio hijo. Ponte esto, me lanzó un vestido gris que yo odiaba, uno que había comprado para el funeral de mi hermana años atrás. Algo discreto. Nada que llame la atención. Ya has hecho suficiente daño. Daño. Yo había hecho daño. Después de 6 meses organizando cada detalle de su boda perfecta, después de gastar mis ahorros en las flores de jazmín que ella había elegido, después de cocinar para sus amigas en cada reunión de planificación, después de coser a mano los detalles de su vestido, después de tratarla como a la hija que nunca tuve, yo era la que había hecho daño. Virginia, por favor, mi voz era apenas un susurro que se perdía entre el aroma de las rosas que había cortado del jardín la noche anterior para decorar la iglesia. Hoy es el día más importante para Ramiro. No podemos. Exactamente, me interrumpió, acercándose tanto que pude oler su perfume caro, ese que yo le había regalado en su cumpleaños. Es mi día. El día más importante para mí. Y tú no vas a arruinarlo con tu necesidad constante de protagonismo. Escuché pasos en el pasillo. Los conocía perfectamente. Ramiro venía hacia mi habitación, y por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Mi hijo vería lo que había pasado. Mi hijo me defendería. Mi hijo, que había llorado en mis brazos cuando su padre murió, que había venido a mí con cada problema, con cada alegría, con cada momento importante de su vida. Mamá, la voz de Ramiro sonó desde la puerta, pero no había sorpresa en su tono. No había indignación. Solo una frialdad que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Virginia me contó lo que pasó. Honestamente, creo que era necesario. Mi mundo terminó de colapsar. Ramiro, ella me cortó el cabello mientras dormía. Mírame, por favor. Te veo, mamá. Y por primera vez en mucho tiempo, quizás alguien finalmente sienta pena por ti. Quizás ahora entiendas que no todo gira a tu alrededor.
Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron. No por el cabello, no por la humillación, sino por la mirada de mi hijo, que me veía como a una extraña, como a un estorbo en su día perfecto. Pero hijo, logré articular entre sollozos, yo solo quería que todo fuera perfecto para ustedes. He trabajado día y noche durante meses. Trabajado, Virginia soltó una risa que sonó como cristales rotos. ¿Llamas trabajo a entrometerte en cada decisión? ¿A opinar sobre todo? ¿A actuar como si fueras la novia en lugar de la suegra? Virginia tiene razón. Ramiro se acercó a ella y puso su brazo alrededor de su cintura. Siempre has sido muy dramática, muy necesitada de atención. Era hora de que alguien te pusiera en tu lugar. Me levanté de la cama con las piernas temblorosas. El vestido gris que Virginia había elegido para mí colgaba de mis manos como un sudario. Ramiro, soy tu madre. Te crié sola después de que tu padre murió. Sacrifiqué todo por ti. Y ahí está el problema. Virginia sonrió con una crueldad que me cortó más profundo que cualquier tijera. Siempre recordándole a todo el mundo tus sacrificios. Siempre haciéndote la víctima. Siempre esperando que te agradezcamos por hacer lo que tenías que hacer. Basta, la voz de Ramiro resonó en la habitación. Mamá, vístete. La ceremonia es en 3 horas y no quiero llegar tarde por culpa de uno de tus dramas. Mis dramas. El día más importante de la vida de mi hijo, y yo era la dramática por haber despertado sin cabello, humillada en mi propia casa, traicionada por las 2 personas que más amaba en el mundo. Además, Virginia se acercó a mi tocador y comenzó a aplicarse mi perfume, el que mi difunto esposo me había regalado en nuestro último aniversario. Ya es hora de que aceptes que Ramiro tiene una nueva familia ahora. Una familia que no incluye mujeres mayores que no saben cuándo retirarse con dignidad. Me vestí con manos que no me pertenecían. El vestido gris se deslizó sobre mi cuerpo como una mortaja, y cada movimiento me recordaba la humillación que acababa de vivir. En el espejo roto que Virginia había destruido, mi reflejo se veía fragmentado, como si fuera varias mujeres diferentes, todas ellas rotas, todas ellas perdidas. Bajé las escaleras de mi propia casa sintiéndome como una intrusa. La cocina donde había preparado miles de comidas para Ramiro, donde había consolado sus pesadillas de niño, donde había celebrado cada uno de sus logros, ahora se sentía ajena. Virginia estaba sentada en la mesa, desayunando tranquilamente los huevos que yo había preparado la noche anterior para la mañana de la boda. Ah, Esmeralda, dijo sin levantar la vista de su plato. Espero que hayas encontrado algo apropiado para usar. Recuerda que hoy todas las miradas estarán sobre mí. Todas las miradas. Como si yo fuera invisible, como si después de 70 años de vida, mi única función fuera servir de contraste para resaltar su belleza. Me serví una taza de café con manos temblorosas, y el líquido caliente se derramó sobre la mesa que había heredado de mi abuela. Ten cuidado, Virginia frunció el ceño. Esta mesa es antigua. Sería una pena que la dañaras justo hoy. Esta mesa era antigua. Mi mesa. En mi casa. Donde yo había vivido durante 40 años. Donde había criado a mi hijo. Donde había llorado la muerte de mi esposo. Pero ahora era Virginia quien decidía qué podía tocar y qué no. Disculpa, murmuré, limpiando el café derramado con una servilleta que yo misma había bordado décadas atrás. ¿Sabes qué, Esmeralda? Virginia dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico que me hizo estremecer. Creo que deberíamos hablar sobre el futuro. El futuro. Levanté la vista, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Una determinación fría, calculada. Sí, el futuro. Ramiro y yo hemos estado hablando, y creemos que sería mejor si tú encontraras tu propio lugar. Un lugar más apropiado para una mujer de tu edad. Mi propia casa. La casa donde había vivido toda mi vida adulta, donde cada rincón tenía una memoria, donde cada objeto contaba una historia. ¿Qué quieres decir? Hay residencias muy bonitas para personas mayores. Lugares donde podrías hacer amigas de tu edad, donde tendrías actividades apropiadas. Donde no estarías sola. Sola. Yo no estaba sola. Tenía a Ramiro. Tenía mi casa. Tenía mi jardín. Tenía mi vida. Esta es mi casa, Virginia. Era tu casa, me corrigió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero las cosas cambian. Ramiro y yo necesitamos privacidad.
Necesitamos construir nuestra propia familia sin interferencias. Interferencias. Yo era una interferencia en la vida de mi propio hijo. La mujer que lo había llevado en mi vientre, que había velado cada una de sus fiebres, que había trabajado 2 empleos para pagar sus estudios, ahora era una interferencia. Ramiro nunca. Comencé, pero Virginia me interrumpió. Ramiro ya está de acuerdo. De hecho, ya estuvimos viendo opciones. Hay un lugar muy bonito a las afueras de la ciudad. Tienen jardines, actividades, incluso una biblioteca. Una biblioteca. Como si eso fuera suficiente para reemplazar toda una vida. No voy a dejar mi casa. No es tu decisión, Esmeralda. Virginia se levantó y comenzó a caminar alrededor de la mesa, como un depredador acechando a su presa. Legalmente, Ramiro tiene derecho a tomar decisiones sobre tu bienestar, especialmente considerando tu inestabilidad emocional. Mi inestabilidad emocional. Por favor, Esmeralda, todos pueden ver que no estás bien. Tus arrebatos de anoche, tu comportamiento dramático, tu necesidad constante de atención. Ramiro está preocupado por ti. Mis arrebatos. La noche anterior había llorado cuando Virginia había decidido cambiar toda la decoración de la iglesia sin consultarme, después de que yo había pasado semanas coordinando cada detalle. Había llorado porque sentía que mi opinión no importaba, que mi trabajo no era valorado. Pero ahora eso era inestabilidad emocional. Virginia, yo solo quiero lo mejor para ustedes. Lo mejor para nosotros es que tú encuentres tu lugar. Y tu lugar ya no es aquí. Escuché la puerta principal abrirse. Ramiro había vuelto de su despedida de soltero, y por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Mi hijo vería la crueldad en los ojos de Virginia. Mi hijo me defendería. Buenos días, amor. Virginia corrió hacia él con una sonrisa radiante, transformándose instantáneamente en la mujer dulce que Ramiro conocía. ¿Cómo estuvo anoche? Perfecto, Ramiro la besó en la frente, y yo sentí como si me hubieran clavado un puñal. ¿Cómo está mamá? Bueno, Virginia suspiró con aire preocupado. Hemos estado hablando sobre su futuro. Creo que realmente necesita ayuda profesional. Ramiro, me acerqué a él con las manos extendidas. Hijo, necesito hablar contigo. Mamá, no tengo tiempo para dramas hoy. Es mi día de boda. No es drama, Ramiro. Es importante. Virginia y yo estábamos. Virginia me explicó todo, me interrumpió, y en su voz había una frialdad que jamás había escuchado. Honestamente, mamá, creo que tiene razón. Has estado muy intensa últimamente. Intensa. Yo había estado intensa por querer que todo fuera perfecto para él. Por preocuparme por cada detalle. Por amar demasiado. Además, Virginia se acercó a Ramiro y puso su mano sobre su brazo. Le estaba explicando a tu mamá sobre las residencias que vimos. Creo que sería muy feliz ahí. Residencias. Miré a mi hijo, esperando ver algún rastro del niño que había sido, del joven que había venido a mí con cada problema. Ramiro, tú no puedes estar de acuerdo con esto. Mamá, no es que te estemos echando. Es que pensamos que estarías mejor en un lugar donde tengas compañía de tu edad. Donde no tengas que preocuparte por mantener esta casa tan grande. Esta casa tan grande. La casa donde él había aprendido a caminar, donde había jugado en el jardín, donde había traído a Virginia por primera vez. Ahora era demasiado grande para mí. Ramiro, esta es nuestra casa. Aquí está tu habitación, tus recuerdos. Mamá, ya no soy un niño. No necesito una habitación en la casa de mi madre. La casa de mi madre. Como si yo fuera una extraña. Como si esta no fuera la casa donde él había vivido hasta hace apenas 6 meses, cuando se mudó con Virginia. Pero yo pensé que después de la boda podrían venir a visitarme aquí. Que podrían traer a sus hijos. Nuestros hijos, Virginia me interrumpió con una sonrisa que era pura veneno, crecerán en un ambiente sano. Sin influencias tóxicas. Influencias tóxicas. Yo era una influencia tóxica para los nietos que aún no habían nacido. La mujer que había criado a su padre con amor y sacrificio era tóxica. Virginia. Comencé, pero Ramiro me cortó. Basta, mamá. Hoy es mi día de boda.
Hoy debería ser el día más feliz de mi vida, y tú estás haciendo todo lo posible para arruinarlo. Yo no estoy tratando de arruinar nada, Ramiro. Yo solo quieres atención. Como siempre. Ramiro se acercó a mí con una frialdad que me partió el alma. Mamá, necesitas aceptar que mi vida ya no gira alrededor tuyo. Que tengo una esposa ahora, que voy a tener mis propios hijos, que voy a construir mi propia familia. Mi propia familia. Como si yo no fuera parte de ella. Como si 40 años de amor incondicional no significaran nada. Además, Virginia se acercó a nosotros con aire preocupado. Creo que tu mamá necesita ayuda médica. Su comportamiento de anoche, lo de esta mañana, creo que podría tener algún problema de salud mental. Problema de salud mental. Por llorar cuando me humillaron. Por defender mi lugar en mi propia casa. Por amar demasiado a mi hijo. ¿Sabes qué, mamá? Ramiro me miró con una expresión que nunca olvidaría. Creo que Virginia tiene razón. Creo que realmente necesitas ayuda. Y creo que todos estaríamos mejor si tú te tomaras un tiempo para reflexionar sobre tu comportamiento. Las palabras de Ramiro cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Reflexionar sobre mi comportamiento. Mi hijo, la persona que más había amado en este mundo, me estaba declarando culpable de crímenes que yo no entendía. Culpable de amar. Culpable de preocuparme. Culpable de existir. Ramiro, mi voz sonó como la de una mujer que se está ahogando. Soy tu madre. Te di la vida. Te crié sola cuando tu padre murió. ¿Cómo puedes hablarme así? Ahí está otra vez, Virginia suspiró con aire cansado, como si fuera una actriz interpretando el papel de la nuera paciente. Siempre recordándole a Ramiro lo que hiciste por él. Siempre haciéndote la mártir. No me hago la mártir. Solo le recuerdo que te debe algo. Que está en deuda contigo. Que su felicidad debería depender de tu aprobación. Virginia se acercó a mí con esa sonrisa que ya había aprendido a temer. Pero ¿sabes qué, Esmeralda? Los hijos no les deben nada a sus padres por haberlos traído al mundo. Esa fue tu decisión, no la de él. Los hijos no les deben nada a sus padres. 40 años de amor incondicional, de noches sin dormir, de sacrificios silenciosos, de alegría compartida, reducidos a una simple decisión egoísta de mi parte. Virginia, por favor, extendí mis manos hacia ella, buscando algún rastro de la mujer que había creído conocer. Hoy es tu día de boda. ¿Por qué estás haciendo esto? Estoy haciendo esto precisamente porque es mi día de boda. Porque hoy comienzo una nueva vida con Ramiro, y esa vida no puede incluir a una suegra que no sabe cuál es su lugar. Mi lugar. Tu lugar es en segundo plano. Tu lugar es ser agradecida de que te permitamos ser parte de nuestras vidas ocasionalmente. Tu lugar es aceptar que ya cumpliste tu función como madre y que ahora es mi turno de cuidar a Ramiro. Cumplí mi función. Como si ser madre fuera un trabajo temporal, como si el amor de una madre tuviera fecha de vencimiento. Miré a Ramiro, esperando que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo para él. Mamá, Ramiro evitó mi mirada. Creo que deberías irte a cambiar. La ceremonia es en 2 horas y necesitas arreglarte. Arreglarte. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y vi a una mujer calva, vestida de gris, con los ojos hinchados de tanto llorar. Una mujer que ya no reconocía como yo misma. Ramiro, hijo, mírame. Por favor, mírame. Cuando finalmente levantó la vista, en sus ojos no vi al niño que había consolado después de pesadillas. No vi al adolescente que había venido a mí con sus primeros problemas de amor, no vi al joven que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Vi a un extraño. Vi a un hombre que había elegido a otra mujer por encima de la que le había dado la vida. Te veo, mamá. Y lo que veo es una mujer que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. No me necesita. Las palabras se clavaron en mi corazón como puñales. Después de 40 años siendo el centro de su mundo, después de ser su refugio, su confidente, su apoyo incondicional, ya no me necesitaba. Está bien, susurré, y mi voz sonó como la de una mujer que acababa de morirse por dentro. Está bien. Me dirigí hacia las escaleras, y cada paso me dolía como si estuviera caminando sobre cristales rotos. Podía escuchar sus voces a mis espaldas, hablando en susurros,
planeando mi destierro como si fuera un problema logístico que resolver. En mi habitación, me senté frente al tocador roto y traté de hacer algo con lo que quedaba de mi apariencia. Pero ¿cómo te arreglas cuando te han arrancado no solo el cabello, sino también la dignidad? ¿Cómo te ves bonita cuando las personas que más amas te han hecho sentir como si fueras repugnante? Encontré un pañuelo de seda que mi esposo me había regalado años atrás y traté de cubrir mi cabeza rapada. En el espejo, parecía una mujer enferma, una mujer que había perdido más que cabello. Había perdido a mi hijo. Había perdido mi lugar en el mundo. Escuché risas desde la planta baja. Virginia y Ramiro estaban riendo, probablemente aliviados de haber resuelto el problema que yo representaba para su felicidad. Su risa me atravesó como un cuchillo, porque recordé todas las veces que yo había reído con Ramiro, todas las veces que habíamos compartido momentos de alegría que ahora parecían no haber significado nada para él. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín. El jardín que había cultivado durante décadas, donde había plantado el rosal que florecía cada primavera, donde Ramiro había jugado de niño. Las flores estaban en plena floración, hermosas e indiferentes al dolor humano. Me pregunté si Virginia las cortaría cuando yo me fuera. Me pregunté si a Ramiro le importaría ver morir las plantas que yo había cuidado con tanto amor. Abrí el armario y busqué algo mejor que el vestido gris que Virginia había elegido para mí. Encontré un vestido color vino que había comprado para una ocasión especial que nunca llegó. Me lo puse y me miré en el espejo. Seguía pareciendo una extraña, pero al menos era una extraña con algo de dignidad. Bajé las escaleras por segunda vez, y esta vez me sentía diferente. No mejor, pero diferente. Como si algo dentro de mí hubiera cambiado durante esos minutos en mi habitación, mirando por la ventana, viendo mi jardín, recordando quién había sido antes de convertirme en un estorbo. Ese vestido es muy llamativo para una mujer de tu edad, Virginia me miró con desaprobación. Recuerda que hoy todas las miradas deben estar sobre la novia. Tienes razón, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todas las miradas deben estar sobre ti. Virginia sonrió, satisfecha de haber ganado una vez más. Pero había algo en mi tono que la hizo fruncir ligeramente el ceño, como si hubiera detectado algo que no lograba identificar. Además, continuó, acercándose a mí con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien, hablé con Ramiro sobre la residencia. Podríamos visitarla la próxima semana. Estoy segura de que te va a encantar. La próxima semana. 7 días para desmantelar una vida entera. 7 días para empacar 40 años de recuerdos. 7 días para decir adiós a todo lo que había sido. ¿Sabes qué, Virginia? Me acerqué a ella, y por primera vez en meses, fue ella quien retrocedió. Tienes razón en algo. ¿En qué? ¿En qué hoy es tu día? Tu día para brillar. Tu día para ser el centro de atención. Tu día para mostrarle al mundo que conseguiste todo lo que querías. Virginia me miró con desconfianza, como si mis palabras fueran una trampa que no lograba identificar. Así que voy a hacer todo lo posible para que tengas exactamente el día que mereces. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a asegurarme de que este día sea perfecto para ti, que sea exactamente como lo has planeado, que sea memorable por todas las razones correctas. Ramiro apareció en la puerta, vestido con su traje de novio, y por un momento, mi corazón se detuvo. Estaba hermoso. Mi hijo estaba hermoso, y por un segundo, olvidé todo el dolor y solo sentí orgullo maternal. ¿Están listas?, preguntó, revisando su reloj. Tenemos que salir en media hora. Completamente listas, respondí antes de que Virginia pudiera hablar. Tu novia va a estar radiante hoy, hijo. Todo el mundo va a hablar de ella. Ramiro me miró con sorpresa, probablemente esperando más drama, más lágrimas, más resistencia. Pero ya no tenía lágrimas que dar. Ya no tenía resistencia que ofrecer. Solo tenía una promesa que cumplir. Una promesa de que Virginia tendría exactamente el día que merecía. El viaje hasta la iglesia fue un silencio sepulcral roto solo por el sonido del motor y los comentarios ocasionales de Virginia sobre lo perfecto que sería todo. Yo iba en el asiento trasero, invisible, como una sombra que habían decidido llevar por obligación. Ramiro conducía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y Virginia revisaba su maquillaje en el espejo del copiloto cada 2 minutos. Esmeralda, Virginia se giró hacia mí con esa voz melosa que ya conocía tan bien.
Espero que durante la ceremonia te mantengas discreta, sin llantos dramáticos, sin escenas que puedan arruinar las fotografías. Por supuesto, respondí, mirando por la ventana los árboles que pasaban como una película borrosa. No haré nada que pueda opacar tu momento especial. Perfecto, Virginia sonrió satisfecha. ¿Sabías que ya hablé con el fotógrafo sobre las fotos familiares? Le dije que fueras muy selectivo con las tomas donde aparezcas tú. Selectivo. El fotógrafo había recibido instrucciones específicas sobre cuándo era apropiado que la madre del novio apareciera en las fotografías del día más importante de la vida de su hijo, como si fuera una mancha que había que minimizar. También, continuó Virginia, aplicándose más brillo labial, le pedí al organizador que te ubicara en la quinta fila. Pensé que estarías más cómoda ahí, sin la presión de estar en primera fila. La quinta fila. En el casamiento de mi propio hijo, me habían asignado la quinta fila, detrás de primos lejanos, detrás de compañeros de trabajo, detrás de personas que habían conocido a Ramiro hace apenas unos años. ¿La quinta fila?, pregunté, sin poder contener la sorpresa en mi voz. Sí, mamá. Ramiro me miró por el espejo retrovisor. Pensamos que estarías más tranquila ahí, sin tanta presión. Sin tanta presión. La presión de ser la madre del novio en la primera fila, el lugar que me correspondía por derecho, por amor, por 40 años de maternidad dedicada. Además, Virginia añadió con una sonrisa que era pura crueldad envuelta en dulzura, así tendrás una mejor vista general de toda la ceremonia. Podrás ver todo sin obstáculos. Podrás ver todo. Podría ver cómo mi hijo se casaba desde la distancia, como una espectadora más, como alguien que había comprado una entrada para un espectáculo en el que una vez fue protagonista. Llegamos a la iglesia, y el lugar estaba hermoso. Las flores que yo había elegido decoraban cada rincón, las velas que yo había mandado hacer creaban una atmósfera mágica, los detalles que yo había coordinado durante meses brillaban bajo la luz filtrada de los vitrales. Todo estaba perfecto, tal como yo lo había planeado, pero ahora me sentía como una intrusa admirando el trabajo de otra persona. Virginia. Un grupo de amigas corrió hacia ella con gritos de emoción. Estás radiante. Es tu día. Virginia se transformó instantáneamente en la novia feliz, recibiendo abrazos y felicitaciones mientras yo me quedé de pie junto al auto, cargando su bolso, su ramo de respaldo, sus retoques de maquillaje. Como una empleada. Como alguien cuya única función era servir. Esmeralda, una de las amigas de Virginia, se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. Te ves diferente. Te cortaste el cabello. Antes de que pudiera responder, Virginia apareció a mi lado. Sí, decidió cambiar de look para la boda. ¿No le queda perfecto? Tan apropiado para su edad. Las amigas asintieron con esas sonrisas falsas que las mujeres usan cuando no saben qué decir. Sí, muy moderno. Moderno. Mi humillación era moderna. Mi cabello rapado mientras dormía era una decisión de estilo apropiada para mi edad. Bueno, Virginia tomó mi brazo con una fuerza que parecía cariñosa pero que dolía. Esmeralda tiene que ir a ocupar su lugar. El organizador ya la está esperando. Mi lugar. La quinta fila. Detrás de personas que apenas conocían a mi hijo. Me dirigí hacia la entrada de la iglesia, y cada paso me dolía como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. El organizador, un hombre joven con una sonrisa profesional, me esperaba con una lista en la mano. ¿Usted es la señora Esmeralda? La madre del novio. Sí, respondí, y mi voz sonó extraña hasta para mí misma. Perfecto. Según mis instrucciones, usted va en la quinta fila, asiento 3. Es un lugar muy bueno, tendrá una vista excelente de toda la ceremonia. Instrucciones. Virginia había dado instrucciones específicas sobre dónde debía sentarse la madre del novio en el casamiento de su propio hijo. Disculpe, me detuve antes de entrar a la iglesia. ¿Quién va en la primera fila? Oh, la primera fila está reservada para los padres de la novia del lado izquierdo, y del lado derecho para... Bueno, está la madrina de Virginia, su hermana, su mejor amiga. El organizador consultó su lista. Según entiendo, la novia consideró que estarían más involucradas en la ceremonia. Más involucradas. La madrina de Virginia, que la conocía desde hace 5 años, estaba más involucrada en la vida de mi hijo que yo, que lo había criado durante 40 años. Entré a la iglesia,
y el lugar se veía aún más hermoso desde adentro. Los invitados iban llegando, ocupando sus lugares según el plan de Virginia. Vi a parientes de Ramiro que no veía hace años, compañeros de trabajo, amigos de la universidad. Todos tenían lugares más importantes que el mío. Caminé hacia la quinta fila sintiendo las miradas de la gente. Algunas de curiosidad, otras de lástima. «Esa es la madre del novio», escuché susurrar a alguien. «¿Por qué está tan atrás?». Me senté en mi lugar asignado, entre una tía lejana de Virginia que no me dirigió la palabra y un compañero de trabajo de Ramiro que me miró con incomodidad antes de sacar su teléfono para evitar conversación. Desde ahí podía ver toda la iglesia, tal como Virginia había prometido. Podía ver la primera fila, donde se sentarían las personas importantes. Podía ver el altar donde mi hijo se casaría sin mirarme ni una sola vez. Podía ver mi propia irrelevancia manifestada en metros de distancia física. La música comenzó, y los invitados se pusieron de pie. El cortejo nupcial empezó a caminar por el pasillo central. Primero las damas de honor, todas hermosas en sus vestidos rosa pálido. Luego el padrino y los acompañantes de Ramiro. Y finalmente, Ramiro apareció en el altar. Mi hijo estaba ahí, a metros de distancia, hermoso en su traje negro, esperando a su novia. Busqué su mirada, esperando que me viera, que me sonriera, que me reconociera como la mujer que había hecho posible que él estuviera ahí. Pero sus ojos pasaron por encima de mí como si fuera parte del mobiliario. La marcha nupcial comenzó, y todos se pusieron de pie nuevamente. Virginia apareció en la puerta de la iglesia, radiante en su vestido marfil que yo había ayudado a elegir, llevando el ramo que yo había coordinado, caminando sobre los pétalos que yo había mandado esparcir. Estaba hermosa. No podía negarlo. Estaba absolutamente hermosa, y por un momento entendí por qué mi hijo se había enamorado de ella. Pero mientras la veía caminar hacia el altar, solo podía pensar en que ella había destruido mi vida para asegurarse de que nada opacara su belleza. Virginia pasó por mi fila sin mirarme, con una sonrisa triunfante que decía más que 1000 palabras. Había ganado. Tenía todo lo que quería, a Ramiro, la iglesia perfecta, la boda de sus sueños, y a mí relegada al lugar que ella consideraba apropiado. Cuando llegó al altar, Ramiro la tomó de la mano y le sonrió de una manera que me partió el corazón. Porque esa sonrisa, esa mirada de amor puro, una vez había sido para mí. Cuando era niño y yo era su mundo entero, cuando era adolescente y yo era su confidente, cuando era joven y yo era su apoyo incondicional. El sacerdote comenzó la ceremonia, y sus palabras sobre el amor, la familia y la unión sonaban como burlas dirigidas hacia mí. Hablaba de crear una nueva familia, de honrar a los padres, de respeto y amor mutuo, mientras yo estaba sentada en la quinta fila como un recordatorio de lo que había quedado atrás. Si alguien tiene alguna razón por la cual estos dos no deberían unirse en matrimonio, dijo el sacerdote, que hable ahora o calle para siempre. El silencio llenó la iglesia. Yo tenía razones. Tenía muchas razones. Pero mi voz se había perdido en algún lugar entre la humillación de la mañana y la invisibilidad de la tarde. Virginia se giró ligeramente y nuestras miradas se encontraron por primera vez durante toda la ceremonia. En sus ojos vi una pregunta: ¿te atreves? Y en los míos, ella vio la respuesta: ya no. Los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Las palabras del sacerdote resonaron en la iglesia como campanas de funeral. Ramiro besó a Virginia mientras todos los invitados aplaudían, y yo me quedé inmóvil en mi asiento de la quinta fila, sintiendo como si hubiera presenciado mi propia muerte. Ya no era la mujer más importante en la vida de mi hijo. Ya no era su confidente, su apoyo, su prioridad. Era solo una espectadora en la vida que yo había ayudado a crear. Los recién casados caminaron por el pasillo central mientras los invitados les arrojaban pétalos de rosa. Virginia irradiaba felicidad, pero cuando pasó junto a mi fila, me miró directamente a los ojos y sonrió. No era una sonrisa de alegría matrimonial. Era una sonrisa de victoria absoluta. Cuando la iglesia comenzó a vaciarse, me quedé sentada mientras los demás invitados salían para felicitar a la pareja. No tenía prisa por unirme a la fila de personas que los esperaban afuera. No tenía prisa por fingir que este era el día más feliz de mi vida. Señora. El organizador se acercó a mí con aire preocupado. ¿Se encuentra bien? Todos están saliendo para las fotografías. Sí, me levanté lentamente. Solo necesitaba un momento.
Salí de la iglesia y encontré el caos organizado de una sesión de fotos de boda. El fotógrafo dirigía grupos de personas, tomando imágenes que inmortalizarían este día para la posteridad. Vi cómo organizaban la familia de Virginia, luego los amigos, luego los compañeros de trabajo. «Ahora la familia del novio», gritó el fotógrafo, y mi corazón se aceleró por un momento. Era mi turno. Era el momento de estar junto a mi hijo en las fotografías de su boda. Pero cuando me acerqué, Virginia le susurró algo al fotógrafo, quien asintió comprensivamente. «Perfecto, solo los padrinos y la familia directa más cercana». Familia directa más cercana. Yo era la madre del novio, pero aparentemente no calificaba como familia directa más cercana. Vi cómo Virginia colocaba a su hermana al lado de Ramiro, cómo posicionaba a los padrinos, cómo organizaba la composición perfecta que no me incluía. «Disculpe», me acerqué al fotógrafo. «Soy la madre del novio». «Ah, sí», me miró con incomodidad. «Me dijeron que usted prefería mantenerse discreta, que no le gustaban mucho las fotografías». Virginia había hablado con el fotógrafo y había inventado una mentira sobre mis preferencias. Había construido una narrativa donde yo era la suegra tímida que prefería mantenerse en segundo plano, cuando la realidad era que me habían empujado hacia ese segundo plano. «Me gustan las fotografías», dije firmemente. «Me gustaría estar en algunas fotos con mi hijo». El fotógrafo miró hacia Virginia, claramente incómodo con la situación. Virginia se acercó con esa sonrisa dulce que había perfeccionado para las ocasiones públicas. «Por supuesto, Esmeralda. Podemos tomar algunas fotos contigo después. Primero queremos capturar las más importantes». Las más importantes. Las fotos donde yo aparecía no eran importantes. Las fotos con la madre del novio eran un complemento opcional, algo que se haría después, cuando hubieran terminado con lo verdaderamente significativo. Me alejé del grupo y me senté en un banco bajo un árbol, viendo desde la distancia cómo capturaban la felicidad perfecta de una boda donde yo había sido borrada sistemáticamente. Los invitados se acercaban a felicitar a la pareja, y yo observaba cómo Virginia recibía cada abrazo, cada felicitación, como si fuera la única responsable de la alegría del momento. «Esmeralda». Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Rosalía, mi vecina de toda la vida, la única persona que había sido constante en mi existencia durante las últimas décadas. «Rosalía», me levanté para abrazarla, y por primera vez en todo el día, sentí algo parecido a la calidez humana. «Querida, ¿qué haces aquí sola? ¿Por qué no estás con Ramiro en las fotos?» «Estoy esperando mi turno», mentí, porque la verdad era demasiado humillante para pronunciarla en voz alta. Rosalía me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado en sus 75 años de vida. «Esmeralda, ¿está todo bien? Te ves diferente». «Me corté el cabello para la boda», dije, tocando instintivamente el pañuelo que cubría mi cabeza rapada. «¿Te lo cortaste o te lo cortaron?», preguntó Rosalía con una perspicacia que me heló la sangre. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta como si fueran piedras. Rosalía se sentó a mi lado en el banco y tomó mi mano entre las suyas. «Esmeralda, hace días que quería hablar contigo. He estado viendo cosas, escuchando cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «Virginia vino a mi casa la semana pasada. Dijo que estaba preocupada por ti, que habías estado comportándote de manera extraña, que Ramiro estaba considerando opciones para tu cuidado». Mi sangre se convirtió en hielo. «¿Qué opciones?» «Residencias para adultos mayores. Me preguntó si yo conocía alguna buena, si pensaba que estarías mejor en un lugar donde tuviera supervisión». Virginia había estado preparando mi exilio durante semanas. Había estado construyendo una narrativa sobre mi inestabilidad mental, mi necesidad de cuidado, mi inadecuación para vivir independientemente. Y lo había hecho con la precisión de alguien que había planificado cada movimiento. También Rosalía bajó la voz. «He visto cosas extrañas en tu casa. Luces encendidas a horas raras, movimientos cuando se supone que tú estás durmiendo». «¿Qué quieres decir?» «Esmeralda, creo que esa mujer ha estado entrando a tu casa cuando tú no estás. O cuando estás durmiendo». La realidad me golpeó como un tsunami. Virginia no solo había cortado mi cabello anoche. Había estado entrando a mi casa durante semanas, moviendo cosas, preparando su plan, construyendo evidencia de mi supuesta inestabilidad. «La noche del martes pasado», continuó Rosalía,
Vi luces en tu cocina a las 3 de la mañana. Al día siguiente me dijiste que habías dormido toda la noche. No me desperté esa noche. Exacto. Y ayer vi a Virginia salir de tu casa muy temprano, antes de que tú te levantaras. Virginia había estado drogando mi comida, mi café de las noches, las galletas que preparaba para el desayuno, algo que me hacía dormir tan profundamente que no me despertaba cuando ella entraba a mi casa para ejecutar su plan. Rosalía, mi voz tembló. Anoche me cortó el cabello mientras dormía. Lo sabía, Rosalía apretó mi mano. Lo sabía. Esa mujer es peligrosa. Esmeralda. Es una manipuladora, y Ramiro está completamente bajo su control. Pero él es mi hijo. Él me conoce. Él sabe quién soy. ¿El Ramiro que conoces es el mismo que te puso la quinta fila en su propia boda? No era el mismo. El Ramiro que yo conocía jamás me habría humillado así. El Ramiro que yo crié jamás me habría hablado con esa frialdad. Virginia había cambiado a mi hijo, lo había convertido en alguien que yo no reconocía. Esmeralda, Rosalía se acercó más a mí. Tengo que decirte algo más. Ayer escuché a Virginia hablando por teléfono en su auto. Estaba estacionada frente a mi casa. ¿Qué decía? Estaba hablando con alguien sobre el testamento de tu esposo. Sobre la casa, sobre las propiedades. Decía algo sobre acelerar el proceso. Mi esposo había muerto hace 10 años, y había dejado todo a Ramiro en un fideicomiso que me permitía vivir en la casa hasta mi muerte. Pero si Ramiro decidía que yo era incapaz de cuidarme sola, si había evidencia de inestabilidad mental, él podía tomar control total inmediatamente. Virginia no se casó con tu hijo por amor, Rosalía me miró directamente a los ojos. Se casó con él por dinero. Por la herencia. Por todo lo que tú y tu esposo construyeron durante décadas. Todo encajaba. Los meses de manipulación, la construcción sistemática de evidencia sobre mi inestabilidad, el aislamiento de Ramiro, la humillación pública de hoy. Virginia había orquestado todo para quedarse no solo con mi hijo, sino con todo lo que había sido mío. ¿Qué voy a hacer?, susurré, sintiendo el peso de la traición aplastándome. Vas a luchar, Rosalía me apretó la mano con fuerza. Vas a demostrarle a esa víbora que subestimó a la mujer equivocada. En ese momento, Virginia se acercó a nosotras con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Esmeralda, te estábamos buscando. Es hora de las fotos familiares. Me levanté del banco, pero esta vez no me sentía como la mujer humillada de la mañana. Esta vez sabía exactamente quién era mi enemiga y cuál era su plan. Por supuesto, Virginia. No me perdería las fotos familiares por nada del mundo. Las fotos familiares fueron una tortura cuidadosamente orquestada. Virginia me colocó en los extremos, siempre medio oculta detrás de alguien más alto, siempre en posiciones donde mi cabeza rapada fuera más evidente, donde mi dolor fuera más visible. El fotógrafo seguía sus instrucciones sin cuestionar, capturando imágenes que contarían la historia que ella quería, una suegra problemática, una mujer mayor que no sabía cuál era su lugar. Esmeralda, ¿podrías moverte un poco hacia atrás? Virginia ajustaba mi posición como si fuera un objeto decorativo. Perfecto, así la luz te favorece más. La luz no me favorecía en absoluto. Estaba posicionada de manera que las sombras acentuaran cada arruga, cada signo de cansancio, cada evidencia de los años que Virginia usaría después para argumentar mi incapacidad para cuidarme sola. Cuando terminaron las fotos, los invitados se dirigieron al salón de recepciones. Yo caminé lentamente, observando cómo Virginia saludaba a cada persona, cómo coleccionaba felicitaciones y cumplidos, cómo brillaba bajo la admiración de todos. Era una actriz perfecta interpretando el papel de la novia feliz, y nadie sospechaba el veneno que corría por sus venas. El salón estaba decorado exactamente como yo lo había planeado. Las flores que había elegido, las luces que había coordinado, los detalles que había perfeccionado durante meses. Pero mi lugar en la mesa principal había sido reemplazado por la madrina de Virginia, y a mí me habían asignado una mesa en el fondo del salón, junto a parientes lejanos que apenas me conocían. Disculpe, ¿usted es la madre del novio?, me preguntó una señora mayor que estaba sentada a mi lado. Sí. Qué extraño que no esté en la mesa principal. En mi época, las madres siempre se sentaban junto a los novios. En mi época también. Pero esta no era mi época. Esta era la época de Virginia,
donde las reglas se habían reescrito para acomodar su visión de cómo debían ser las cosas. Durante la cena, observé desde la distancia cómo Ramiro y Virginia recibían brindis, cómo cortaban el pastel que yo había saboreado en la prueba, cómo bailaban su primera danza como esposos. Todo era perfecto, exactamente como lo habíamos planeado juntas, cuando yo todavía creía que éramos familia. A mitad de la noche, Virginia se acercó a mi mesa con 2 copas de champagne. Esmeralda se sentó a mi lado con esa sonrisa que ya sabía interpretar. Quería hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué cosa? Ramiro y yo hemos estado pensando en nuestro futuro, en los niños que vamos a tener, en el tipo de ambiente que queremos crear para ellos. Los niños que vamos a tener. Mis futuros nietos, que crecerían sin conocerme, sin saber que existía una abuela que los habría amado incondicionalmente. Y creemos que sería mejor para todos si tú tuvieras tu propio espacio. Un lugar donde puedas ser independiente, donde no tengas que preocuparte por mantener esa casa tan grande. Virginia. Ya encontramos el lugar perfecto. Una residencia muy bonita, con jardines, con personas de tu edad. Incluso tienen clases de tejido y un club de lectura. Clases de tejido. Como si mi vida pudiera reducirse a actividades programadas para mantener ocupadas a las mujeres mayores que habían sido desechadas por sus familias. Además, Virginia bebió de su champagne. Hablé con el administrador y me dijo que tienen una lista de espera, pero que si pagamos por adelantado, podrían hacer una excepción. Pagar por adelantado. Con mi dinero. Con los ahorros que mi esposo y yo habíamos acumulado durante décadas de trabajo duro. ¿Y si no quiero ir? Esmeralda, Virginia se acercó más, y su voz se volvió peligrosamente baja. No creo que entiendas tu situación. Ramiro está muy preocupado por tu salud mental. Tu comportamiento errático, tus olvidos, tu necesidad constante de atención. No tengo olvidos. ¿No? Entonces, ¿por qué no recuerdas haber dejado la estufa encendida 3 veces la semana pasada? ¿Por qué no recuerdas haber puesto sal en el café en lugar de azúcar? ¿Por qué no recuerdas haber salido de casa en camisón a las 3 de la madrugada? Nada de eso había pasado. O si había pasado, había sido porque ella había manipulado mis alimentos, mi bebida, mi percepción de la realidad. Virginia, yo nunca. Ramiro lo ha visto todo. Él mismo me contó sobre estos incidentes. Está muy preocupado por ti. Ramiro lo había visto porque Virginia se lo había mostrado. Había creado situaciones, había inventado evidencias, había construido una narrativa de deterioro mental que justificaría mi destierro. Además, Virginia sonrió con una dulzura venenosa. Ya hablé con un médico geriátrico. El doctor Alonso. Es muy reconocido en temas de demencia senil. Doctor Alonso. Yo conocía ese nombre. Era el médico que había tratado a la señora del mercado cuando su familia quiso quitarle sus propiedades. Un médico que tenía fama de diagnosticar convenientemente problemas mentales en adultos mayores cuando las familias necesitaban razones legales para tomar control de sus bienes. No tengo demencia, Virginia. Por supuesto que no, su sonrisa se volvió más amplia, pero a veces los síntomas son muy sutiles. El doctor Alonso dijo que podría evaluarte la próxima semana. Solo por precaución. Una evaluación que ya estaba preparada. Un diagnóstico que ya estaba decidido, un futuro que ya había sido planeado sin mi participación. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Virginia se levantó de la mesa, que podrías haber tenido un lugar hermoso en nuestras vidas si hubieras sabido comportarte. Pero elegiste ser dramática, elegiste competir conmigo, elegiste no aceptar que tu tiempo ya había pasado. Mi tiempo había pasado. 70 años de vida. Y mi tiempo había pasado porque una mujer 30 años menor que yo había decidido que así era. Piénsalo bien, Esmeralda. Puedes ir a la residencia por las buenas, como una decisión madura y responsable, o puedes ir por las malas, después de que el doctor Alonso determine que no eres capaz de tomar decisiones por ti misma. Virginia se alejó, dejándome sola en mi mesa del fondo con el peso de sus amenazas. Miré alrededor del salón, a todas las personas que celebraban la felicidad de mi hijo, y me di cuenta de que estaba completamente sola en medio de una multitud. Pero mientras Virginia se alejaba, vi algo que ella no había notado. Rosalía estaba sentada en una mesa cercana, y había escuchado toda la conversación. Nuestras miradas se encontraron, y en sus ojos vi lo mismo que sentía yo,
indignación, determinación y algo parecido a un plan de batalla. Me levanté de mi mesa y caminé hacia el baño, necesitando un momento para procesar lo que acababa de escuchar. En el espejo del lavabo, vi a una mujer que ya no reconocía completamente, pero que por primera vez en días no veía derrota en sus ojos. Veía algo más peligroso, veía rabia controlada. Cuando salí del baño, Rosalía me estaba esperando en el pasillo. Escuché todo, susurró. Esa víbora se pasó de la raya. ¿Qué puedo hacer? Ella tiene todo planeado. Tiene a Ramiro, tiene al médico, tiene las evidencias que necesita. Puede que tenga todo eso, Rosalía me tomó del brazo, pero hay algo que no tiene. ¿Qué? No sabe quién eres realmente. No sabe de qué estás hecha. Y definitivamente no sabe que yo tengo grabado en mi teléfono cada palabra de lo que acaba de decirte. Rosalía sacó su celular de su bolso, y en la pantalla pude ver que había estado grabando. Toda la conversación con Virginia, todas sus amenazas, toda su confesión sobre el plan para declararme incapaz, estaba ahí, en audio claro y preciso. Grabaste todo. Todo. Y también tengo fotos de Virginia saliendo de tu casa a las 5 de la mañana. Y tengo el número del hermano de mi cuñada, que resulta que es abogado especialista en casos de abuso a adultos mayores. Por primera vez en días, sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. Virginia cometió un error, Rosalía guardó su teléfono. Se confió demasiado. Pensó que eras una anciana indefensa sin recursos ni apoyo. ¿Y qué soy en realidad? Eres una mujer de 70 años que construyó una vida, que crió un hijo, que sobrevivió a la muerte de su esposo y que no va a permitir que una manipuladora de 30 años destruya todo por lo que has trabajado. Regresé al salón con una sensación completamente diferente. Virginia seguía brillando en la pista de baile, recibiendo felicitaciones, coleccionando admiración. Pero ahora yo sabía algo que ella no sabía, que había subestimado completamente a su oponente. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada, y yo me quedé hasta el final, observando, escuchando, documentando. Ya no era la suegra humillada relegada a un rincón. Era una mujer reuniendo información, preparándose para la guerra que Virginia había declarado sin saber que yo estaba dispuesta a pelearla. La mañana después de la boda desperté en mi cama por primera vez en días sin el peso aplastante de la desesperación. No porque mi situación hubiera mejorado, sino porque finalmente tenía un plan. Rosalía había venido temprano, y juntas habíamos escuchado la grabación una y otra vez, tomando notas, identificando cada amenaza, cada confesión involuntaria que Virginia había hecho. Lo primero que tenemos que hacer, Rosalía preparaba café en mi cocina como si fuera su propia casa, es asegurar tus documentos importantes. Si Virginia planea declararte incapaz, va a necesitar acceso a todo tu papeleo. Tenía razón. Subí a mi habitación y reuní mi testamento, los documentos de la casa, los papeles del seguro, las cuentas bancarias. Todo lo que probaba que yo era una mujer independiente, capaz y financieramente estable. Lo guardé todo en una caja que llevé a casa de Rosalía. Ahora Rosalía marcó un número en su teléfono. Vamos a llamar a Oscar, el abogado del que te hablé. Oscar resultó ser un hombre de unos 50 años, con una experiencia extensa en casos de abuso financiero y emocional hacia adultos mayores. Vino a casa de Rosalía esa misma tarde, y cuando escuchó la grabación de Virginia, su expresión se endureció. Esto es muy grave, dijo después de escuchar todo. Lo que describe es un patrón clásico de manipulación sistemática para obtener control sobre las finanzas de una persona mayor. ¿Pero puede hacer algo legalmente?, pregunté. Puede intentarlo, pero tenemos evidencia muy sólida para defendernos. Y más importante, tenemos tiempo para prepararnos antes de que ella mueva sus piezas. Oscar me explicó que Virginia necesitaría una evaluación psiquiátrica oficial para demostrar mi incapacidad, y que ese proceso tomaría semanas. Durante ese tiempo, yo podía tomar medidas para protegerme. Lo primero es cambiar las cerraduras de su casa inmediatamente. Si ella ha estado entrando sin permiso, eso constituye allanamiento. Pero Ramiro tiene llaves. Su hijo no tiene derecho legal a entrar a su casa sin su permiso, especialmente para permitir que su esposa manipule sus pertenencias o su comida. Esa tarde, un cerrajero cambió todas las cerraduras de mi casa. Por primera vez en meses, me sentí segura en mi propio hogar.
También instalamos cámaras de seguridad discretas, por si Virginia intentaba entrar nuevamente. El lunes por la mañana, el teléfono sonó. Era Ramiro. Mamá, ¿por qué cambiaste las cerraduras? Virginia fue a casa a buscar unas cosas que había dejado para ti y no pudo entrar. ¿Qué cosas? Unas medicinas para ayudarte a dormir mejor. Medicinas para dormir. Las mismas que probablemente había estado poniendo en mi comida para poder entrar a mi casa sin que me despertara. No necesito medicinas para dormir, Ramiro. Mamá, Virginia está preocupada por ti. Dice que has estado muy paranoica últimamente. ¿Por qué no dejas que te ayude? No necesito su ayuda. Mira, la voz de Ramiro se volvió impaciente. Virginia ya hizo una cita para ti con el doctor Alonso. Es el miércoles a las 2 de la tarde. Ella va a pasar a recogerte. No voy a ir a esa cita. Mamá, ¿ves? Esto es exactamente lo que Virginia me decía. Te niegas a recibir ayuda médica. Eso no es normal. Ramiro, ¿tú realmente crees que necesito ver a un psiquiatra? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mamá, yo solo quiero lo mejor para ti. Virginia conoce a mucha gente en el área médica. Si ella dice que el doctor Alonso puede ayudarte. Virginia dice. Virginia conoce. Virginia puede ayudar. Mi hijo había reemplazado su propio criterio con el de su esposa, y ya no era capaz de ver la realidad por sí mismo. No voy a ir a esa cita, repetí firmemente. Entonces iremos a buscarte. No puedes seguir viviendo en negación sobre tu estado mental. Colgué el teléfono y inmediatamente llamé a Oscar. Están escalando las cosas más rápido de lo que pensé, le dije. Quieren llevarme a la fuerza al psiquiatra. El doctor Alonso. Sí, lo conoces. Desafortunadamente, sí. Ha estado involucrado en varios casos cuestionables donde familias han obtenido convenientemente diagnósticos de incapacidad mental para adultos mayores. Oscar me explicó que podía negarme a ir a la cita, pero que si Ramiro tenía evidencia de que yo representaba un peligro para mí misma, podía solicitar una evaluación psiquiátrica involuntaria. ¿Qué tipo de evidencia? Registros de comportamiento errático, testimonios de vecinos, evidencia de que no puedes cuidarte adecuadamente. Todo lo que Virginia había estado construyendo durante meses. Los supuestos olvidos, los incidentes fabricados, la narrativa de deterioro mental que había estado alimentando. Pero tenemos algo mejor, Oscar sonrió por primera vez desde que lo había conocido. Tenemos la grabación donde ella admite que todo es un plan para quitarte la casa. El miércoles llegó, y a las 2 en punto, vi el auto de Virginia estacionándose frente a mi casa. Ella y Ramiro salieron y caminaron hacia mi puerta. Toqué el timbre una vez, luego otra, luego comenzaron a golpear. Mamá, abre la puerta, gritaba Ramiro. Tenemos que ir al médico. Yo estaba sentada en mi sala, viendo todo a través de las cámaras que habíamos instalado. No abrí la puerta. Esmeralda, era la voz de Virginia, sabemos que estás ahí. Abre la puerta o vamos a tener que llamar a la policía. La policía. Amenazas directas ahora. Grabé todo en mi teléfono, documentando cada amenaza, cada intento de intimidación. Después de 20 minutos, se fueron. Pero esa noche, Virginia intentó entrar por la puerta trasera. Las cámaras la captaron probando la cerradura, buscando ventanas abiertas, intentando encontrar una manera de entrar. Todo quedó grabado en alta definición. Al día siguiente, Oscar presentó una orden de restricción contra Virginia por acoso y allanamiento. También presentamos una denuncia formal por manipulación de adulto mayor y fraude. Ahora viene la parte difícil, me dijo Oscar después de salir de la corte. Van a contraatacar. Van a intensificar sus esfuerzos para demostrar que usted está mentalmente incapacitada. Tenía razón. Los siguientes días fueron una guerra psicológica. Ramiro me llamaba constantemente, alternando entre súplicas y amenazas. Virginia aparecía en lugares donde yo iba de compras, siempre con esa sonrisa dulce, siempre preguntando por mi salud con una preocupación falsa que cualquier observador interpretaría como genuina. Esmeralda, querida, me encontró en el supermercado. Ramiro está muy preocupado por ti. Dice que no has estado comiendo bien. Como perfectamente.
¿Pero estás tomando tus medicinas? Las que el doctor te recetó para la memoria. Hablaba lo suficientemente alto para que otros clientes pudieran escuchar. Estaba construyendo testimonio público sobre mi supuesta condición médica, creando una narrativa que podría usar después. No tomo medicinas para la memoria porque no las necesito. Oh, querida, Virginia me tomó del brazo con una gentileza que parecía genuina. A veces los pacientes con problemas de memoria no recuerdan que necesitan sus medicinas. Es muy común. Cada encuentro era una actuación cuidadosamente orquestada, diseñada para hacer que yo pareciera confundida, enojada o irracional ante testigos potenciales. Pero ahora yo sabía lo que estaba haciendo, y también sabía que cada una de sus actuaciones estaba siendo grabada por las cámaras que Rosalía había instalado discretamente en su bolso. Una semana después de la boda, recibí una carta oficial. Ramiro había solicitado una audiencia para determinar mi capacidad mental y mi habilidad para vivir independientemente. La audiencia sería en 2 semanas. Perfecto, dijo Oscar cuando le mostré la carta. 2 semanas es tiempo suficiente para preparar nuestra defensa. Y creo que tengo una sorpresa que Virginia no se espera. ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Recuerda que me pidió que investigara los antecedentes de Virginia? Sí. Oscar sacó una carpeta de su maletín. Virginia no es quien dice ser. Su nombre real es Virginia Mendoza, y tiene antecedentes por fraude matrimonial en 3 estados diferentes. Mi sangre se congeló. Fraude matrimonial. Se casa con hombres mayores o viudos con propiedades, los aísla de sus familias, los convence de cambiar sus testamentos, y luego los declara mentalmente incapaces para tomar control de sus bienes. Virginia era una depredadora profesional. Ramiro no era su primer marido. Yo no era su primera víctima. Ramiro sabe esto. Estoy seguro de que no. Ella es muy hábil. Pero ahora tenemos toda la información que necesitamos para exponer quién es realmente. La guerra había comenzado oficialmente, pero por primera vez desde la mañana de la boda, yo tenía ventaja. Los días previos a la audiencia fueron los más intensos de mi vida. Oscar había reunido un equipo completo, un investigador privado, un psicólogo forense y un especialista en abuso financiero. Juntos construimos un caso que no solo me defendería, sino que expondría completamente la verdad sobre Virginia. Tenemos evidencia de que Virginia Mendoza ha hecho esto antes. Oscar extendió fotografías sobre la mesa de su oficina. Aquí está con su segundo esposo, Harold Peterson, de 68 años. Murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de cambiar su testamento. Las fotografías mostraban a Virginia, pero con cabello diferente y usando el apellido Peterson. Parecía más joven, más inocente, pero era definitivamente ella. Y el tercer esposo. Roberto Hernández, 72 años. Está actualmente en una residencia psiquiátrica después de que Virginia logró que lo declararan mentalmente incapaz. Ella controla completamente sus finanzas. El patrón era exacto al que había intentado usar conmigo. Matrimonio rápido, aislamiento de la familia, construcción de evidencia de incompetencia mental y finalmente control total sobre las propiedades. Pero lo más importante, Oscar sonrió, es que conseguimos que Roberto Hernández accediera a testificar. Su hijo logró visitarlo en secreto, y cuando Roberto escuchó lo que Virginia estaba haciendo con otra familia, insistió en ayudar. Tener un testigo directo de los métodos de Virginia cambiaría todo. Ya no sería mi palabra contra la suya. Sería el testimonio de múltiples víctimas contra una depredadora con un historial documentado. La mañana de la audiencia, me vestí con mi mejor traje color vino, el mismo que había usado para ocasiones importantes durante décadas. Me había comprado una peluca elegante que cubría mi cabello rapado, y por primera vez en semanas, me sentía como yo misma nuevamente. Rosalía vino conmigo al juzgado, y cuando entramos a la sala, vi a Ramiro sentado junto a Virginia y un abogado que no reconocí. Virginia me miró y sonrió con esa dulzura venenosa que ya conocía tan bien, pero había algo diferente en sus ojos. Una preocupación que antes no había visto. Señora Esmeralda, el juez era un hombre mayor, de aspecto serio pero benevolente. Entiendo que su hijo ha solicitado una evaluación de su capacidad para vivir independientemente. ¿Comprende los procedimientos de esta audiencia? Sí, su señoría. Y quiero declarar formalmente que me opongo a esta solicitud. Muy bien.
Procederemos primero con el testimonio del solicitante. El abogado de Ramiro comenzó presentando lo que llamó evidencia preocupante sobre mi estado mental. Describió los supuestos incidentes que Virginia había reportado: dejar la estufa encendida, salir en camisón por la noche, confundir sal con azúcar. Mi cliente está genuinamente preocupado por la seguridad de su madre, declaró el abogado. Estos incidentes demuestran un patrón de deterioro cognitivo que requiere intervención profesional. Cuando le tocó testificar a Ramiro, mi corazón se rompió al verlo declarar contra mí con total convicción. Realmente creía que estaba haciendo lo correcto. Virginia lo había manipulado tan completamente que él genuinamente pensaba que yo estaba perdiendo la razón. Mi madre siempre ha sido muy independiente, dijo Ramiro, pero en los últimos meses ha tenido comportamientos muy preocupantes. Mi esposa ha sido muy paciente, tratando de ayudarla, pero mi madre se ha vuelto paranoica y hostil. Paranoica y hostil. Porque había descubierto su plan y me había defendido. Luego Virginia tomó el estrado, y su actuación fue magistral. Habló con lágrimas en los ojos sobre su preocupación por mi bienestar, sobre sus intentos de ayudarme, sobre mi rechazo a recibir atención médica. Esmeralda es como una madre para mí, dijo con voz quebrada. Por eso me duele tanto verla en este estado. Solo queremos asegurar que reciba el cuidado que necesita. Como una madre para ella. La mujer que me había cortado el cabello mientras dormía, que había planeado quitarme mi casa, que había manipulado a mi hijo contra mí, ahora se presentaba como una hija amorosa preocupada por mi bienestar. Cuando le tocó el turno a Oscar, se levantó con la confianza de alguien que tenía todas las cartas ganadoras. Su señoría, lo que hemos escuchado hoy no es evidencia de deterioro mental, sino evidencia de un plan sistemático de abuso y manipulación hacia mi clienta. Oscar reprodujo la grabación de Virginia amenazándome en la boda. Su voz llenó la sala, clara y sin ambigüedades, admitiendo su plan para declararme incapaz y quitarme mi casa. Vi cómo el rostro de Ramiro cambiaba mientras escuchaba a su esposa confesando que todo había sido una farsa. Vi cómo la confianza de Virginia se desmoronaba mientras sus propias palabras la condenaban. Además, Oscar continuó, me gustaría presentar evidencia de que la señora que se hace llamar Virginia Rodríguez en realidad es Virginia Mendoza, una estafadora profesional con antecedentes de fraude matrimonial. Presentó las fotografías, los registros matrimoniales, los reportes policiales. Toda la evidencia de los matrimonios anteriores de Virginia, de sus víctimas previas, de su patrón de comportamiento depredador. Su señoría, llamo a testificar al señor Roberto Hernández, víctima anterior de la acusada. Roberto entró a la sala en silla de ruedas, acompañado por su hijo. Era un hombre frágil, pero cuando habló, su voz era clara y determinada. Virginia Mendoza destruyó mi vida, declaró. Me aisló de mi familia, me hizo creer que estaba perdiendo la razón, y finalmente logró que me declararan incapaz para robar todo lo que había trabajado durante 70 años. El testimonio de Roberto fue devastador. Describió exactamente los mismos métodos que Virginia había usado conmigo, los mismos pasos, las mismas manipulaciones. Cuando escuché que estaba haciendo lo mismo con otra familia, Roberto miró directamente a Virginia. Supe que tenía que hablar. No puedo permitir que otra persona pase por lo que yo pasé. Virginia estaba pálida, su compostura completamente destruida. Cuando Oscar le presentó evidencia de sus identidades falsas, de sus matrimonios previos, de sus cuentas bancarias llenas con dinero robado de sus víctimas, ella finalmente perdió el control. Esto es ridículo, gritó. Yo amo a Ramiro. Esmeralda está loca. Ella inventó todo esto porque no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. ¿Inventó la grabación donde usted admite su plan?, preguntó Oscar calmadamente. Esa grabación está fuera de contexto. Yo nunca dije esas cosas. Inventó también los registros que muestran que usted ha estado casada 3 veces antes bajo nombres diferentes. Virginia no pudo responder. Su máscara había caído completamente, y todos en la sala podían ver quién era realmente. Ramiro estaba sentado con la cabeza entre las manos, finalmente entendiendo la magnitud de la traición. La mujer con quien se había casado, la mujer en quien había confiado más que en su propia madre, era una estafadora profesional que lo había usado para llegar a mí. Su señoría, Oscar se dirigió al juez. Solicito que se desestime inmediatamente la petición de incapacidad contra mi clienta, y que se inicie una investigación criminal contra Virginia Mendoza por fraude, manipulación de adulto mayor y bigamia. El juez no necesitó deliberar mucho.
La solicitud de evaluación de capacidad mental está denegada. Señora Esmeralda, usted tiene pleno derecho a continuar viviendo independientemente. Además, ordeno que se abra una investigación criminal inmediata contra la señora Mendoza. Virginia fue arrestada en el mismo juzgado. Mientras la esposaban, me miró con un odio puro que finalmente revelaba su verdadera naturaleza. Ya no había dulzura falsa, ya no había preocupación fingida. Solo la rabia de una depredadora que había sido expuesta. Ramiro se acercó a mí después de que se llevaran a Virginia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y vergüenza. Mamá, su voz se quebró. No sé cómo pedirte perdón. Por primera vez en semanas, vi a mi hijo real. No al hombre manipulado que Virginia había creado, sino al niño que había criado, al joven que había consolado, al hombre que había amado incondicionalmente durante 40 años. Ramiro, tomé su rostro entre mis manos. Ella era muy hábil. Sabía exactamente cómo manipularte. Pero tú eres mi madre. Debería haber confiado en ti. Debería haber visto. Lo importante es que ahora ves la verdad. Ramiro me abrazó como no lo había hecho en meses, y por primera vez desde la mañana de la boda, sentí que había recuperado a mi hijo. Pero mientras lo abrazaba, sabía que las cosas entre nosotros nunca serían exactamente como antes. Había líneas que se habían cruzado, confianza que había sido rota, palabras que no se podían retirar. Nuestro camino hacia la reconciliación sería largo, pero al menos ahora teníamos la oportunidad de recorrerlo. 6 meses después de la audiencia, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. Virginia había sido condenada a 8 años de prisión por fraude, bigamía y abuso de adulto mayor. Su red de víctimas resultó ser más extensa de lo que habíamos descubierto inicialmente. Roberto Hernández recuperó el control de sus finanzas, y otros 3 hombres mayores salieron a denunciar experiencias similares. Ramiro había iniciado los trámites de divorcio inmediatamente después del juicio. La anulación fue rápida, considerando que el matrimonio había sido contraído bajo identidad falsa. Mi hijo se mudó de vuelta a su antiguo apartamento, pero nuestras visitas eran tentativas, cuidadosas, como 2 personas aprendiendo a conocerse nuevamente después de un trauma compartido. Mamá me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, sé que probablemente nunca puedas perdonarme completamente por lo que pasó. Ramiro, tú también fuiste una víctima. Virginia te manipuló igual que a mí. Pero yo elegí creerle a ella en lugar de creerte a ti. Eso no tiene justificación. Tenía razón, pero también entendía que Virginia había sido una manipuladora experta. Había estudiado a Ramiro, había identificado sus inseguridades, sus deseos, sus puntos débiles, y había construido una personalidad perfectamente diseñada para controlarlo. Lo que importa es lo que hagamos ahora, le dije, sirviendo más café en su taza favorita, la que había usado desde niño. Tenemos tiempo para reconstruir nuestra relación. Pero yo había cambiado. Ya no era la madre que se sacrificaba silenciosamente, que ponía las necesidades de otros antes que las propias, que medía su valor por cuanto podía dar sin recibir nada a cambio. La experiencia con Virginia me había enseñado que también tenía derecho a defenderte, a establecer límites, a proteger mi propia dignidad. Hay algo que quiero hacer, le dije a Ramiro durante una de nuestras conversaciones. Quiero usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estén pasando por situaciones similares. ¿Qué tienes en mente? Rosalía y yo hemos estado hablando con Oscar sobre crear un programa de apoyo para adultos mayores que estén siendo manipulados por sus familias. Especialmente mujeres que han perdido a sus esposos y se han vuelto vulnerables a este tipo de abuso. La idea había surgido cuando comenzamos a recibir llamadas de otras mujeres que habían escuchado sobre mi caso. Mujeres cuyos hijos adultos las presionaban para vender sus casas, cuyos nuevos yernos o nueras las hacían sentir como estorbos en sus propias familias, cuyos familiares las aislaban gradualmente para tomar control de sus vidas. Me parece una idea excelente. Mamá, ¿en qué puedo ayudar? Era la primera vez en meses que Ramiro se ofrecía a apoyar algo que fuera importante para mí, sin que yo tuviera que pedírselo o justificarlo. Por ahora, solo necesito que entiendas que esta va a ser mi prioridad durante los próximos años. Ya no voy a estar completamente disponible para cocinar para ti todos los domingos o para organizar tus eventos sociales. Ramiro asintió, y vi en sus ojos que finalmente entendía que yo era una persona completa, no solo su madre. Que tenía mis propios sueños,
mis propias metas, mi propia vida que vivir. El programa que creamos se llamó Voces de Sabiduría y funcionaba desde la biblioteca local. Rosalía se convirtió en la coordinadora, yo en la consejera principal, y Oscar donaba tiempo legal gratuito para casos urgentes. En nuestro primer año, ayudamos a 27 mujeres a escapar de situaciones de abuso familiar. La clave, les decía a las mujeres que venían a nuestras reuniones semanales, es entender que tener 70 años no significa que tu vida haya terminado. Significa que tienes 70 años de experiencia, sabiduría y fuerza que nadie puede quitarte. Una de nuestras primeras participantes fue Elena, una mujer de 65 años cuyo hijo quería vender la casa familiar para financiar su negocio fracasado. Otra era Carmen, de 73 años, cuya nuera la había convencido de firmar un poder notarial por si acaso y ahora controlaba completamente sus finanzas. Yo creía que ser una buena madre significaba sacrificar todo por mis hijos, me dijo Carmen durante una de nuestras sesiones. Pero ustedes me enseñaron que también puedo ser una mujer que se respeta a sí misma. Carmen recuperó el control de sus finanzas y ahora viaja por el país visitando lugares que siempre había querido conocer. Elena mantuvo su casa y estableció límites claros con su hijo sobre su independencia financiera. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, me dijo Rosalía una tarde mientras organizábamos los archivos de nuestros casos. Que Virginia, tratando de destruirte, terminó creando algo hermoso. Sin ella, nunca habrías descubierto esta fortaleza que tenías dentro. Tenía razón. Virginia había intentado convertirme en una víctima, pero en su lugar me había convertido en una defensora. Había intentado silenciarme, pero me había dado una voz más fuerte de la que había tenido jamás. En mi 71º cumpleaños, organicé una fiesta en mi jardín. No para agradar a nadie más, sino porque quería celebrar. Invité a las mujeres de Voces de Sabiduría, a Rosalía y su familia, a Oscar y su esposa, y también a Ramiro. Mamá, Ramiro se acercó a mí mientras cortaba el pastel que había hecho yo misma, con mis propias manos, para mi propia celebración. Quiero decirte algo. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. No solo por haber sobrevivido a lo que Virginia te hizo, sino por lo que has construido después. Por la mujer en la que te has convertido. La mujer en la que me había convertido. No la madre abnegada que había sido durante décadas, sino una mujer completa que había redescubierto su propio valor. Gracias, hijo. Pero yo siempre fui esta mujer. Solo necesitaba recordar quién era. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Las flores que había plantado después del juicio estaban floreciendo magníficamente. El rosal que Virginia había querido arrancar cuando se mudara a su casa estaba más hermoso que nunca. Pensé en la mañana de la boda, cuando desperté sin cabello, humillada y rota. Esa mujer me parecía ahora una extraña, alguien que había olvidado su propia fuerza, que había permitido que otros definieran su valor. La mujer que era ahora jamás permitiría que alguien la cortara mientras dormía. Jamás aceptaría ser relegada a la quinta fila de su propia vida. Jamás confundiría el amor con la sumisión, o la bondad con la debilidad. Mi teléfono sonó. Era una mujer llamada Patricia, de 68 años, que había escuchado sobre nuestro programa. Su hija y su yerno la estaban presionando para vender su casa y mudarse a una residencia. No sé qué hacer, me dijo con voz temblorosa. Son mi familia. Se supone que tengo que confiar en ellos. Patricia, le dije con la voz de alguien que había aprendido la diferencia entre amor real y manipulación, la familia verdadera no te hace sentir como si fueras una carga. La familia verdadera celebra tu independencia, no trata de destruirla. Después de colgar, me quedé un rato más en el jardín. Mañana sería otro día, con nuevos desafíos, nuevas mujeres que necesitarían recordar su propia fuerza. Pero por esta noche, simplemente disfruté del silencio, del aroma de mis flores, de la satisfacción de saber que había convertido mi dolor en propósito. Virginia había tratado de cortarme las alas, pero lo que logró fue enseñarme a volar más alto de lo que jamás había imaginado posible. A los 71 años, finalmente había aprendido que mi vida me pertenecía completamente, y que nunca más permitiría que nadie me la quitara. El viento movió suavemente las ramas del rosal, y en ese sonido escuché la voz de todas las mujeres que habían encontrado su fuerza después de creer que la habían perdido para siempre. Éramos una generación que había sido criada para servir, pero que había aprendido a brillar.
Y así, bajo las estrellas de mi propio jardín, en mi propia casa, viviendo mi propia vida por mis propias decisiones, cerré los ojos y sonreí. Porque finalmente, después de 70 años, sabía exactamente quién era, y esa mujer era inquebrantable.